Valeria Márquez, la reina que lo logró todo desde abajo y se fue demasiado pronto. ¿Qué harías si un día despiertas y te das cuenta de que tu sueño se está cumpliendo, pero el mundo no siempre está listo para que brilles tanto? En este video conocerás a Valeria Márquez, una joven que creció entre carencias, en un hogar sencillo con la ilusión de que algún día podría conquistar el mundo, y lo logró. Con determinación, belleza e inteligencia, esta chica pasó de soñar con un cambio a convertirse en una figura pública, empresaria, influencer, modelo, amiga y hermana para muchas mujeres mexicanas que la admiraban por su autenticidad. Pero su historia dio un giro que nadie esperaba. Valeria fue valiente, tenaz, y aunque enfrentó momentos de miedo, no dejó de construir el futuro que soñaba. Su historia es el reflejo de millones que han tenido todo en contra, pero aún así, lucharon. Y hoy, aunque su presencia física ya no esté, su legado nos recuerda una cosa, que sí se puede triunfar desde abajo, que sí se puede convertir el dolor en motor, que sí se puede hacer historia desde la nada. Quédate hasta el final, porque en este video no solo conocerás su historia, sino también las claves que la llevaron a transformar su vida. Claves que tú también puedes aplicar. Además, te contaré un dato muy revelador que pocos conocen de ella y que podría ser una pieza clave para entender su historia completa. Y antes de comenzar, te invito a que des like a este video si alguna vez te han dicho que tus sueños son imposibles. Comenta "sí puedo" si eres de los que están dispuestos a contagiarse del éxito de los que una vez fueron pobres, pero hoy están viviendo entre lujos, porque esto no es solo una historia triste, es una historia de inspiración, de lucha, de éxito, porque una vez más, un pobre está triunfando. Una infancia sencilla, pero con grandes sueños. Valeria nació en un entorno donde las oportunidades eran contadas. Su familia vivía con lo justo, y aunque nunca faltó amor, muchas veces el dinero no alcanzaba. Había semanas en las que se comía lo que se podía, no lo que se quería. Y esas cosas marcan, pero también despiertan un fuego interno que pocas veces se apaga. Desde pequeña, Valeria soñaba en grande, quería más. Veía revistas, redes sociales, artistas, y lejos de compararse con envidia pensaba, si ellas pueden, ¿por qué yo no? Esa mentalidad fue clave. Mientras otras niñas se distraían, ella escribía metas en su libreta, visualizaba escenarios donde un día sería reconocida, independiente y viviría de su imagen. Y lo más poderoso, creía que era posible. ¿Tú también vienes de un lugar donde nadie ha triunfado aún? Entonces, esta historia puede ser la chispa que estabas esperando. Porque hay dos tipos de personas, las que aceptan su realidad y las que la rompen. Y Valeria fue de las que rompieron la suya. Las burlas que la quisieron frenar, pero solo la hicieron más fuerte. Valeria Márquez no solo enfrentó carencias económicas, también tuvo que soportar el peso de las críticas y las burlas. Mucha gente, sin conocer su historia, se atrevía a juzgarla por su apariencia, por sus decisiones o simplemente por atreverse a soñar en grande. La atacaban en redes, le inventaban cosas, le señalaban errores que ni siquiera cometía. Pero lo que muchos no sabían es que ella ya había vivido eso antes. Desde niña, Valeria había sido una joven muy llamativa, de esas que no pasaban desapercibidas. Tenía un brillo propio que muchos no toleraban. En la escuela, en vez de admirarla, muchos la miraban con envidia. Fue víctima de señalamientos constantes. Algunas compañeras se burlaban de ella solo por ser bonita, por tener esa seguridad en sus ojos, aunque por dentro muchas veces se sintiera rota. Incluso llegó a contarlo en algunas entrevistas, que prefería aislarse en el recreo porque no soportaba los comentarios que recibía. Era solo una niña y ya la estaban empujando a sentir que no encajaba. Esas experiencias dejaron cicatrices que no se ven pero que marcan. Sin embargo, en lugar de hundirse, ella decidió usar cada una como combustible para su motor interno. Se prometió que algún día el mundo no hablaría de ella por burla, sino por respeto. Y así fue como las críticas de su adolescencia la entrenaron sin querer para lo que venía después. Porque cuando más adelante empezó a hacerse viral en redes y comenzaron los comentarios malintencionados, ella ya estaba lista. Ya había pasado por eso. Ya sabía cómo se sentía, pero también sabía que no debía permitir que le robasen su luz otra vez. Valeria entendió que la gente que brilla incomoda, que la gente que se atreve despierta opiniones, y en vez de callarse, caminó más fuerte. En vez de esconderse, se mostró tal como era,
auténtica, trabajadora, soñadora y sobre todo resiliente. Muchos no lo sabían, pero esas burlas fueron el recuerdo doloroso de una etapa oscura. Y sin embargo, eligió perdonar, eligió no cargar con el rencor. Eligió avanzar con el corazón limpio porque entendía que la vida tenía planes más grandes para ella. ¿Te han juzgado alguna vez por cómo luces o por soñar demasiado? ¿Te han querido apagar tu brillo? Comenta abajo si alguna vez sentiste que nadie te entendía, pero seguiste firme. Tu historia también puede convertirse en ejemplo, como la de Valeria. Un pobre está triunfando y nadie lo va a detener. La polémica que casi arruina todo, pero lo volvió más fuerte. Lo que muy pocos saben es que en medio de su crecimiento, Valeria Márquez estuvo envuelta en una polémica que casi frena su carrera. Una historia que, aunque nunca fue confirmada del todo, bastó para llenar los titulares de redes y provocar una ola de comentarios que afectaron profundamente su imagen. Se decía que Valeria había tenido un conflicto fuerte con una influencer famosa durante una colaboración que terminó mal. Según rumores que volaban por TikTok y Twitter, ambas tuvieron un intercambio de mensajes donde supuestamente la otra influencer acusó a Valeria de querer robarle el foco y copiarle el estilo. Aunque Valeria jamás respondió públicamente, los internautas comenzaron a atacarla, a etiquetarla en videos y algunos incluso crearon contenido distorsionando los hechos. Imagina lo que es trabajar duro, construir tu imagen con tanto esfuerzo y de repente ver cómo tu nombre es tendencia no por tu trabajo, sino por una polémica que ni siquiera comenzaste tú. Valeria se sintió devastada. Hubo días donde pensó seriamente en desaparecer de las redes, cerrar todo y regresar a esa vida tranquila, lejos del foco mediático. Su círculo cercano decía que no podía dormir, que lloraba en silencio, porque no era solo el ataque, era la sensación de injusticia. Pero aquí es donde su historia se vuelve aún más poderosa, porque en vez de derrumbarse, Valeria decidió demostrar quién era realmente, no con palabras, sino con acciones. Siguió trabajando, publicó nuevos proyectos, mostró su lado más humano en sus redes. No se defendió, triunfó y poco a poco el tiempo puso las cosas en su lugar. La polémica se diluyó, la verdad salió a la luz y esa influencer que la atacó terminó perdiendo credibilidad. El público volvió con más admiración por Valeria, por su madurez y su temple, porque supieron ver lo que había detrás. Una mujer que no se rendía ante nada. Y es aquí donde te pregunto a ti, ¿qué harías si de pronto todos te señalaran por algo que no hiciste? ¿Te esconderías? ¿O te levantarías con más fuerza? Primeros pasos: maquillaje, imagen, redes. Valeria Nuño encontró en el maquillaje una forma de expresión y de empoderamiento. Aprendió viendo tutoriales, practicando con lo poco que tenía, improvisando con productos baratos. No necesitaba lo mejor, necesitaba comenzar. Subió sus primeras fotos a redes, tímidamente, pero su esencia era tan genuina, tan fuerte, que poco a poco empezó a resonar. Las marcas pequeñas comenzaron a notarla, le ofrecían intercambios, luego colaboraciones, luego eventos, y sin darse cuenta, su nombre ya estaba circulando en la escena digital. Pero nada fue casualidad, todo fue constancia. Cuando otros se quejaban de no tener resultados, ella seguía creando contenido. A las 2 de la mañana, a las 7 de la mañana, con hambre, con dudas, pero seguía, porque el hambre de éxito era más fuerte que cualquier excusa. El momento que cambió su vida, la viralidad. Un día, un video suyo se volvió viral, y no por suerte, sino porque conectaba, porque había verdad detrás de su imagen. Su celular no paraba de sonar, y con ese video llegó la exposición y los verdaderos desafíos. Ya no era solo una chica con sueños, ahora era una figura con miles de seguidores, con contratos que empezaban a llegar, con presión, pero también con oportunidades que antes parecían imposibles. Marcas grandes, viajes, entrevistas, ingresos reales. Y en ese punto Valeria tomó una decisión poderosa. No iba a desperdiciar esa oportunidad. No iba a dejar que su pasado limitara su futuro. Y si tú estás esperando el momento perfecto, recuerda esto, no se trata de tener suerte, se trata de estar listo cuando llegue la oportunidad. La amistad que le dio fuerza en medio de su soledad. A pesar de su popularidad creciente y de la imagen fuerte que proyectaba en redes sociales, Valeria Márquez también lidiaba con una de las batallas más silenciosas, la soledad.
Estaba rodeada de miles de seguidores, marcas, colaboraciones, luces, risas, pantallas, pero aún así, había noches donde se sentía completamente sola. Nadie veía eso, nadie hablaba de eso. Pero en medio de esa etapa difícil, llegó a su vida alguien muy especial, Vivian. La conoció en un evento, en un ambiente lleno de egos y competencia, pero entre ellas nació algo diferente. No fue una amistad superficial. Vivian se convirtió poco a poco en su compañera de salidas, en su confidente, en la que le decía las verdades que nadie más se atrevía a decirle, en esa persona con quien podía hablar de todo sin miedo a ser juzgada. Entre ellas había una conexión auténtica. Se reían por horas, se acompañaban cuando una tenía días grises y hasta llegaron a compartir sueños juntas. Pero como toda relación verdadera, también hubo roces, diferencias, malos entendidos. En varias ocasiones dejaron de hablarse, pero el cariño era más fuerte. Siempre volvían a buscarse, como si el tiempo no hubiera pasado. Valeria llegó a decir en varias ocasiones que Vivian era como una hermana para ella. No de sangre, pero sí de alma. Esa amistad le recordó que no todo en la vida era competencia ni números en redes, que también había personas dispuestas a acompañarte sin interés, solo por el simple hecho de quererte bien. Fue con Vivian con quien compartió sus primeros logros grandes, la que la ayudó a preparar outfits cuando no tenía asesores, la que le dijo, "Tú puedes", antes de su primer viaje de trabajo fuera del país. Muchos no saben esto, pero cuando Valeria sentía que el mundo era demasiado, llamaba a Vivian. No para grabar una historia, no para armar contenido, solo para hablar, para llorar, para ser ella misma. Y eso la salvó muchas veces de caer. En un mundo tan falso, encontrar una amistad así es un regalo, y Valeria lo sabía. Por eso, siempre que hablaba de ella, lo hacía con brillo en los ojos, porque incluso cuando se sentía sola, tenía a alguien que la anclaba a su esencia. Superando la adversidad, sin comida, sin dinero, pero con esperanza. Hay momentos en la vida de Valeria donde ni siquiera había para comer, días enteros en los que la incertidumbre y el miedo se apoderaban de ella. Recuerda una vez, en un invierno especialmente frío, cuando su despensa estaba vacía y no tenía dinero para comprar ni siquiera un paquete de fideos baratos. Pero en lugar de rendirse, se aferró a la esperanza con uñas y dientes. Ella misma ha contado que hubo semanas donde su almuerzo era una sola manzana y a veces ni eso. Muchas noches se acostaba con el estómago vacío, luchando contra el hambre y el sueño, mientras soñaba con un futuro diferente, con la promesa de que todo mejoraría. Esa promesa fue su motor. Imagina sentir que el mundo te da la espalda, que las oportunidades parecen lejanas y que la desesperación toca a la puerta. Pero aún así, decidir luchar. Eso no es algo que cualquiera pueda hacer. Valeria tenía la fortaleza de un ejército entero, porque sabía que cada sacrificio, cada lágrima y cada noche en vela estaban construyendo algo mucho más grande. Además, la pobreza le enseñó lecciones durísimas. Cómo administrar el poco dinero que tenía, cómo buscar soluciones creativas para salir adelante y cómo mantenerse firme ante las burlas o los comentarios crueles. Ella entendió que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en la capacidad de resistir y transformar el dolor en fuerza. Muchos no saben que en esos tiempos difíciles, Valeria trabajaba hasta 16 horas diarias, haciendo de todo. Desde maquilladora para eventos pequeños hasta vendiendo productos de belleza puerta a puerta. Lo más impactante es que a pesar de tanto sufrimiento, nunca perdió la sonrisa ni la fe. Su espíritu indomable fue la clave que le permitió dar el salto y cambiar radicalmente su destino. Y hoy, cuando la vemos con su vida llena de éxito y estabilidad, sabemos que no fue casualidad, fue pura determinación. ¿Te imaginas qué tan fuerte hay que ser para pasar por eso y salir adelante? ¿Qué lecciones crees que podemos aprender de alguien que sobrevivió al hambre y la pobreza para alcanzar la cima? Su historia es la prueba viviente de que no importa qué tan bajo caigas, siempre puedes levantarte. Que el hambre no solo puede ser física, sino también de sueños, y que esos sueños pueden alimentarte más que cualquier plato. Las claves de su éxito: disciplina, aprendizaje constante y mentalidad de abundancia. Valeria siempre fue una persona disciplinada a pesar de todas las dificultades que enfrentó. La disciplina no solo la aplicaba en su trabajo, sino en su vida diaria, desde levantarse temprano hasta mantener un orden claro en sus metas y prioridades.
Esa constancia fue uno de los pilares que le permitió construir su camino hacia el éxito, aunque muchos no lo veían desde afuera. Además, entendió muy temprano que nunca podía dejar de aprender. Mientras muchos descansaban o se conformaban, ella dedicaba tiempo a leer libros, tomar cursos online y absorber todo conocimiento que pudiera ayudarla a crecer profesional y personalmente. Su hambre de conocimiento era tan grande como la hambre que sufrió en los momentos más difíciles. Pero lo más importante fue que cultivó una mentalidad de abundancia. En lugar de pensar que el dinero y el éxito eran para otros, se convenció a sí misma de que merecía prosperar y actuó con esa creencia firme. Cambiar esa mentalidad limitante fue el primer paso para abrirse a nuevas oportunidades y dar los saltos que la llevaron a la cima. Valeria solía visualizar su éxito diariamente, escribía sus metas en un cuaderno y repetía mantras como «Yo puedo, yo merezco, voy a lograrlo». Esa actitud la impulsó a tomar decisiones audaces que otros no se atrevieron a hacer. Incluso cuando surgieron dudas, críticas o momentos difíciles, ella los usó como combustible para seguir adelante, no como freno. Su enfoque en lo positivo y el aprendizaje constante fueron las claves para no desviarse de su camino hasta donde pudo llegar. Sabemos que hoy su legado vive y que muchas de las inversiones que hizo en educación y proyectos fueron con visión de futuro, para crear valor duradero. Su historia nos invita a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo nosotros para cambiar nuestra mentalidad y prepararnos para el éxito? ¿Qué hábitos estamos cultivando que nos acerquen a nuestra mejor versión? 6 hábitos no negociables para triunfar como Valeria. ¿Sabes cuál era uno de los secretos silenciosos detrás del éxito de Valeria Márquez? No eran solo las cámaras, los eventos o los seguidores. Era su disciplina, sus hábitos, las pequeñas decisiones diarias que nadie aplaude, pero que construyen imperios en silencio. Porque sí, si quieres dejar de postergar tu grandeza y empezar a construir una vida de éxito financiero y personal, hay hábitos que no puedes seguir ignorando. Aquí te van 6 hábitos no negociables que transformaron la vida de Valeria y que también pueden transformar la tuya. Levantarse temprano con propósito. Valeria era de esas personas que no dormían hasta tarde para escapar del mundo. Se levantaba con metas claras, sabiendo que las primeras horas del día eran sagradas para avanzar. Si tú no dominas tus mañanas, el resto del día te arrastra. Invertir en su mentalidad. Mientras otros se distraían en redes, ella escuchaba podcasts de crecimiento, leía libros de superación y se rodeaba de gente que la hiciera pensar en grande. Si tú quieres cambiar tu vida, empieza por cambiar lo que entra a tu mente cada día. Tener metas escritas y visibles. No se trata de soñar en grande, se trata de ponerle fecha a esos sueños. Valeria anotaba sus objetivos cada semana, sabía lo que quería lograr y no se desviaba. El éxito no llega por accidente. Se planifica, decir no sin culpa. Aprendió a alejarse de personas que drenaban su energía, de oportunidades que no alineaban con su propósito y de hábitos que la alejaban de su mejor versión. Decir no también es una forma de decir sí a tus sueños. Ahorrar e invertir, no gastar por impulso. Cuando empezaron a llegarle ingresos importantes, Valeria no se volvió loca comprando lo primero que veía. Aprendió a administrar, a ahorrar, a invertir en sí misma, en cursos, en experiencias que la elevaran. Y ahí está una clave oculta: el dinero bien administrado multiplica oportunidades. Hacer aunque no tenga ganas. Valeria no siempre se sentía motivada, pero lo hacía igual. Grababa igual, estudiaba igual, publicaba igual. Porque entendió que los grandes resultados no llegan cuando tienes ganas. Llegan cuando eres constante, incluso sin motivación. Estos hábitos parecen simples, pero pocos los aplican con disciplina. La pregunta no es si los conoces, la pregunta es si los estás viviendo. Porque mientras tú procrastinas, alguien como Valeria ya está avanzando con pasos firmes hacia su siguiente nivel. Y si estás aquí viendo este video, no es por casualidad. Tal vez el universo te está diciendo que ya es momento de dejar de postergar tu grandeza. Comenta aquí abajo cuál de estos hábitos vas a aplicar desde hoy. No mañana, hoy, porque recuerda, un pobre está triunfando, pero lo hace porque cambió sus hábitos antes que su cuenta bancaria. La riqueza comienza en tu mente y así se convierte en dinero real. Hay una verdad que pocos aceptan: el dinero no empieza en el bolsillo, empieza en la mente.
Valeria lo entendió cuando muchos aún esperaban a que les tocara la suerte. Ella no esperó, ella se preparó. Desde muy joven nutría su mente como quien riega una semilla con fe. Sabía que no podía controlar su entorno, pero sí podía controlar lo que consumía. Y aquí va un secreto brutal. Si quieres cambiar tu realidad, primero cambia la información que dejas entrar a tu cabeza todos los días. Mientras otras personas usaban el celular solo para distraerse, ella lo usaba para aprender. En vez de perder el tiempo en contenido vacío, buscaba entrevistas de empresarios, historias de éxito, documentales de líderes, libros digitales sobre inteligencia financiera, y eso le dio una ventaja silenciosa. Tú también puedes hacerlo. ¿Cómo? Lee 10 páginas al día de un libro de mentalidad o dinero. No importa si es digital o físico, solo 10 páginas pueden reprogramar años de pensamientos limitantes. Escucha un podcast diario mientras cocinas, caminas o vas al trabajo. Uno que te rete, que te confronte, que te hable de negocios, de abundancia, de hábitos ganadores. Visualiza todos los días tus metas. Hazlo con fuerza, cierra los ojos y ve tu cuenta llena, tu negocio creciendo, tu nombre generando respeto. Si no lo ves tú primero, nadie más lo verá por ti. Escribe afirmaciones positivas sobre tu éxito. Di, estoy destinada a ser libre y próspera. Cada día crezco más en sabiduría y riqueza. Mis ideas tienen valor y ese valor se convierte en ingresos. Rodéate de personas que te eleven, incluso si solo es por contenido. Síguelos, escúchalos, aprende de ellos. Estar cerca de mentes ricas es el primer paso para volverte una de ellas, porque Valeria entendió que el enfoque mental genera dirección, y la dirección clara te lleva directo a la abundancia. No necesitas tener dinero para pensar como una persona rica. Necesitas pensar como una persona rica para que el dinero llegue a ti. Y aquí quiero hacerte una pregunta directa. ¿Qué estás haciendo hoy para nutrir tu mente de información que te acerque a tu siguiente nivel financiero? Tú decides si tus pensamientos te empobrecen o te liberan, porque mientras otros siguen atrapados en la queja, tú puedes salir del ciclo. Puedes convertirte en el próximo nombre que todos admiren. La herida de una traición. A veces, las heridas más profundas no vienen de los enemigos, sino de quienes juraron estar a nuestro lado. Valeria Márquez siempre fue una joven entregada, noble y sobre todo, leal. Cuando conoció a Vivian de la Torre, la vida le sonrió con lo que parecía ser una amiga verdadera, casi una hermana del alma. Compartieron salidas, secretos, risas y confidencias. Incluso cuando discutían, siempre volvían a hablarse como si nada hubiera pasado, porque el lazo era fuerte, o al menos eso creía Valeria. Pero lo más doloroso es cuando el tiempo empieza a mostrar los verdaderos rostros. Recientemente se viralizaron imágenes de Vivian tomadas antes de conocer a Valeria, y lo que revelaron ha dejado a todos con el corazón en un puño. Muchos comenzaron a notar cómo Vivian transformó por completo su imagen física, cambiando su color de cabello, su forma de vestir, sus expresiones e incluso usando pupilentes claros muy similares a los que usaba Valeria, lo que despertó un mar de hipótesis entre los internautas. La influencer Muñeca Diamante de Rubí fue quien encendió la llama. Subió un video en TikTok mostrando el antes y después de Vivian, con más de 1.200.000 vistas, afirmando que esta chica no solo quería parecerse a Valeria, sino que quería ser ella. El mismo día que sucedió lo que todos lamentamos con Valeria, Vivian cambió su usuario en redes a Barbie, apodo con el que era conocida Valeria. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O una señal más profunda de algo que no queremos ver? Los comentarios no se hicieron esperar. Vivian quería ser Valeria. No fue ella directamente, pero tal vez cooperó por envidia. Una amistad falsa duele más que un enemigo declarado, y aquí es donde te hago una pregunta personal, directa al alma. ¿Alguna vez confiaste tanto en alguien que no viste venir la traición? ¿Te has rodeado de personas que, en lugar de impulsarte, se han convertido en tu sombra? Porque Valeria no solo enfrentó desafíos económicos, críticas o bullying. También enfrentó el golpe más duro que puede recibir un corazón puro, el de una amistad rota por la envidia. Y aunque los detalles aún no son oficiales, lo cierto es que su historia hoy está marcada por el misterio, la tristeza y la traición. Una historia que nos recuerda que no todos los que aplauden lo hacen con amor, y que la verdadera lealtad
No se mide en likes, sino en silencios compartidos y apoyo verdadero. Homenaje final a Valeria Márquez. Si llegaste hasta aquí, déjame decirte algo desde el corazón. Eso solo significa una cosa: que apreciabas de verdad la vida de Valeria Márquez, que sentiste esa conexión con su historia, su humildad, su energía tan alegre y sus ganas inagotables de comerse el mundo a pesar de su corta edad. Hoy no solo compartimos la historia de una joven que luchó contra todo para alcanzar sus sueños, sino que también abrimos un espacio íntimo para tener este acercamiento con una chica que estaba destinada a la grandeza. Y por eso mismo este momento duele tanto, porque ahora quiero hablarte con mucha seriedad de algo que, como ya sabes, nos tiene profundamente conmocionados a todos. Valeria fue traicionada de la peor manera y eso provocó que tuviera que partir de este mundo sin merecerlo. Una injusticia tan absurda como desgarradora. Y aunque este canal es un espacio de inspiración, no puedo ignorar lo que está ocurriendo, porque tú también mereces estar informado. Por eso, aquí te comparto las 5 últimas actualizaciones sobre cómo va su caso. Las autoridades han revelado nuevos indicios clave que podrían cambiar el rumbo de la investigación. Hay rumores fuertes sobre la participación de personas cercanas a Valeria en los últimos momentos previos a su partida. Presuntamente, sus mismas amigas podrían haber estado involucradas, según testimonios que aún se están investigando. Su familia está exigiendo que se priorice el caso y no se normalice este tipo de actos, clamando por justicia con el alma rota. Y aunque todavía no hay detenidos, la presión social está haciendo que este caso no quede impune. Hoy más que nunca esperamos que llegue ese día en el que la justicia finalmente se imponga y que los culpables, quienes sean encontrados y enfrenten las consecuencias. Y entre todas las voces que han salido a pedir justicia, hubo una que nos desgarró a todos el alma. Una voz rota, llena de dolor, la voz de su abuelo. Él le dijo a una periodista, visiblemente devastado: «Yo no sabía lo que había pasado. A mí me habían dicho que mi niñita se había ido de otra manera. Esto es un gran shock para mí. Nosotros somos personas humildes, muy humildes, y voy a extrañar muchísimo a mi niñita Valeria». Y fue entonces cuando recordó una anécdota que le rompió la voz. Una historia sencilla, pero tan profunda que nos dejó en silencio. Cuando Valeria era chiquita, me pedía cada semana que la llevara por una nieve con su vecinita. Yo, con mucho esfuerzo, le compraba su raspado, aunque a veces no tenía casi nada. Pero una vez se me cayó la nieve cuando se la estaba entregando y me puse muy triste porque ya no me alcanzaba para comprarle otra. Pero Valeria, tan chiquita como era, me apretó la mano con fuerza y me dijo: «No importa, abuelito, en realidad disfruto más venir por la nieve, porque eso significa caminar de tu mano mientras platicas conmigo. La nieve no importa». Esa era Valeria, una niña con un corazón inmenso, que valoraba los momentos más simples por encima de cualquier lujo. Una niña que ya desde pequeña entendía lo más importante: el amor, la compañía y el agradecimiento. Y esas palabras tan crudas, tan llenas de amor puro, nos recordaron que detrás de cada influencer hay una familia, hay lágrimas, porque Valeria no era una simple influencer más. Era una historia de superación personal que estaba inspirando a miles. Una historia que alguien le arrebató sin derecho. Y aún así, hoy le rendimos homenaje a su valentía, a sus logros y a su hermosa forma de ver la vida. Y ahora, con mucho respeto, quiero decirte que si esta historia te tocó el alma, no te vayas sin dejar tu comentario, sin dejar tu like y sin compartir este homenaje. Hazlo no solo por ella, sino por cada joven soñador que hoy aún está luchando contra las estadísticas. Te veo en el siguiente video, con otra historia de éxito, con otra celebridad que también fue pobre, y hoy está en la cima del éxito, porque en este canal, un pobre está triunfando.